¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a la segunda parte de esta serie llamada Investigando a Jesús. Y hemos estado hablando acerca y haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Por qué yo sigo a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué lo seguimos? Porque nos contaron, porque alguien nos contó una historia, porque nos dijeron nuestros abuelitos, nuestra mamá, alguien en el colegio nos dijeron que había que seguir a Jesús y dijimos, bueno, sigamos a Jesús. O porque la Biblia lo dice y en algún momento nos encontramos con la Biblia y decía que había que seguir a Jesús y bueno, seguimos a Jesús. Entonces, ¿por qué sigo a Jesús? Y yo les contaba las razones del por qué yo sigo a Jesús y parte del mensaje anterior les comentaba, yo sigo a Jesús porque Jesús realmente, y es parte de mi pequeña investigación o siendo ateo, empecé a hacerme estas preguntas y una es porque Jesús realmente existió. Jesús es un personaje histórico, queramos o no, existió. Segundo, que ciertamente Jesús murió y murió en manos de los romanos. Murió Jesús por medio de los romanos. Fue asesinado, entregado por los judíos del Sanedrín y asesinado por los romanos. Y tercero, que evidentemente Jesús resucitó. Y esas son las razones, para mí es suficiente creerlo, suficiente evidencia para creerlo. Entonces, y nos preguntamos entonces, ¿quiénes hablan de Jesús en lo que conocemos como la Biblia, el Nuevo Testamento? Tenemos 4 biógrafos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Son confiables Mateo, Marcos, Lucas, Juan para que nosotros podamos tener un sustento histórico acerca de Jesús y de su vida, obra, muerte y resurrección? ¿Es confiable los 4 evangelios? ¿Son confiables? Entonces, y ahí hemos conversado acerca de ese punto. Y yo les decía que yo soy seguidor de Jesús, no porque me enseñaron de casa, no porque de chiquitito, si bien aprendí un tiempo, pero luego la fe infantil que yo tenía no fue suficiente para la vida como adolescente y luego como adulto, no fue suficiente, así que entré en dudas y decidí ser ateo por varios años. Y en ese tiempo, y yo fui ateo gracias a Dios, porque gracias a Dios yo pude tener una fe sustentable, robusta. Entonces, qué bueno que pasó eso en mi vida y qué bueno que fui ateo. Entonces, desde ese lugar es como yo he estado explicando, pero hoy día traje un poquito de ayuda para poder explicar lo que hablé parte de la semana pasada y parte de lo que estaré hablando hoy. Y traje 2 videos en el cual nos vamos a apoyar y vamos a ver algunas cosas y son muy interesantes, algunos seguro lo han visto en alguna película por ahí, así que vamos a ver los videos, nos ponemos modo cine. ¡Wow! Ahora van a querer ver la película, ¿no? Bueno, hoy día viene un poco flojo, así que pasamos de largo eso. Bien, es interesante porque es justamente la declaración, y yo les decía la semana pasada, cuando me preguntan acerca de mi fe, por qué creo en Jesús, yo respondo exactamente eso, porque es evidentemente cierto, porque hay pruebas, evidencia suficiente acerca de Jesucristo, su vida, muerte, obra y resurrección, que dejan en evidencia. No se trata de un cuento de hadas, no se trata de una historia que nos contaron y la creímos todo y bueno, y ahora démosle para adelante y tener los cristianos una fe ciega. No se trata de eso, se trata de que hay evidencia suficiente para mostrar esto. Y bueno, alguno me dirá, esto, si no saben, la película esta se llama Dios no está muerto 2, si no la han visto, se la recomiendo que la vean. Entonces alguno me va a decir, Mau, pero la película es ficticia, es una película, no es verdad. Sí, no es verdad la película, es una adaptación, por supuesto, no es de la vida real. Sin embargo, el primer personaje que se llama Lee Strobel y el segundo, que es James Wallace, son personas reales, con testimonios reales que se prestaron para ponerlo en una película. Así que el testimonio que ellos dan ahí sí es completamente cierto, ellos tienen libros, de hecho hay una película de Lee Strobel que se llama El caso de Cristo, que son libros, él tiene varios casos de investigación, por ejemplo el caso de Lee Strobel, muchos se animaron a escribir cosas como estas, en este caso Lee Strobel, porque Lee Strobel era un ateo y comenzó a hacer una investigación acerca de Jesús con el propósito de demostrarle a su esposa que iba a la iglesia que lo que le estaban enseñando era mentira. O sea, ese era el propósito de Lee Strobel, demostrarle a la esposa lo equivocada que estaba la iglesia y ella.
Entonces, al final terminó haciendo la investigación y terminó dándose cuenta que Dios era, y hoy día es uno de los investigadores y predicadores más famosos en los Estados Unidos. Lo mismo y algo similar con James Wallace, que es un perito de investigaciones que usó sus mismas herramientas para investigar la vida de Jesucristo y cuán cierto eran los evangelios. Así que esto es maravilloso, y para mí mi conversión fue algo similar, no con tanta investigación ni tampoco tan profesional como esa. Sin embargo, llegar al punto de darse cuenta de que Dios existe, que Jesús fue un personaje real y que todo lo que nosotros conocemos de Él existió, que los evangelios, que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son confiables y que nosotros podemos sacar el pecho ante personas que nos digan, oye, pero yo no confío, es un cuento de hadas, y nosotros podemos sacar el pecho. Todo esto no inició porque alguien dijo, o la historia dice, alguna vez, había una vez y nos contaron una historia. No es eso. Así que, para seguir avanzando y contándoles un poco de lo que voy a estar comentándoles hoy, tengo 3 videos más, no, mentira. Quiero hacerle un par de preguntas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes de ustedes, y aquí yo sé que hay varios fanáticos, aman la comida de su país? Ok, aman la comida de su país. Yo hay comida de mi país que amo, me encanta el charquicán, me encanta la cazuela, seguramente a ti te gusta un pabellón. Yo sé que es mal momento de hablar de comida, mala hora para hablar de comida, pero todos nosotros de alguna manera amamos nuestra comida típica. Segunda pregunta, ¿a quiénes les gusta viajar? ¿Sí les gusta viajar? Levanten la mano, pueden participar, están vivos, ¿no? Sí, ¿les gusta viajar? Sí, va a viajar, ir a otros países, conocer y salir y todo eso es buenísimo. A todos nos gusta viajar. Si pudieran viajar en el tiempo, otra pregunta, si pudieran viajar en el tiempo, ¿han pensado en algún tiempo especial, particular, un personaje en particular que quisieran visitar en el pasado? Si en alguna vez pensaron viajar en el tiempo, soy yo el único que sueña esas cosas. A mí me encanta pensar ese tipo de cosas, pero me da como un poco de miedo porque, típico, fuimos condicionados por Volver al Futuro, Marty McFly, que de pronto si cambia algo en el pasado, entonces te borras y entonces da un poco de miedo. Esa es una de las razones por qué no viajamos. A pesar que Marvel nos está contando otra historia de viajar en el tiempo y eso es maravilloso también. Entonces, pero bueno, hemos pensado, hemos alucinado de pronto de viajar en el tiempo. ¿A qué tiempo irías? ¿A qué personaje visitarías si pudieras viajar en el tiempo? Si eso se diera y no desaparecieras. Bien, algunos deberían viajar, no, mentira. Entonces, y la última pregunta es cuando tú viajas, ustedes esperan, qué sé yo, vas para China, viajas y vas para algún lugar, ¿tú esperas que en ese lugar exista tu comida típica? No, ¿cierto? Tú no esperas y llega a un lugar y dices, bueno, voy a China y me deberían estar esperando con una marraqueta, con palta, que desborde así. Yo no espero eso si voy a otro país, no espero, me gustaría. Pero, bueno, la diáspora venezolana hoy día hay comida en todos lados. Pero en realidad no, tú no esperas eso cuando viajas, no esperas que alguien te espere con la comida. Por lo tanto, no te decepcionas de ese país. No tienen mi comida, me voy. No te decepcionas, sería injusto criticar a un país porque no tienen la comida típica de tu país. Sería injusto tratar a un país así. Que yo llegue allá y llega y no tienen cachapa, los chinos no tienen cachapa. Eso sería injusto criticar a un país por eso. Entonces, porque tú vas con una expectativa de voy a conocer y, bueno, yo no, pero conocer y comer comidas nuevas y cosas así. No, yo llego y busco un McDonald's, pero quizás la mayoría de ustedes sí van y prueban las comidas porque vas con una expectativa, pero no vas esperando otra cosa. El punto es que en la vida real nosotros funcionamos así, no esperamos ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿por qué hacemos lo mismo con la Biblia? ¿Por qué hacemos eso mismo con la Biblia? Porque la Biblia fue escrita en otros tiempos, en otras culturas, en otros idiomas, en otros contextos. Personas que ya murieron escribieron o inspirados por Dios escribieron. Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo con la Biblia? Porque muchos cuando emprenden el viaje de conocer y leer la Biblia y abren la Biblia y empiezan a leer y tienen un choque cultural, un choque de contexto y hay cosas que no entienden y lo cierran.
No hacemos eso cuando viajamos. Pero entramos a la Biblia, hacemos el viaje y nos encontramos un choque y decimos, no entiendo, y lo cierro. Y no continúo. Y a muchos les ha pasado seguramente. Empiezan a leer y dicen, bueno, y estaban todos en pelota, o sea, estaban todos desnudos y todo, bla, bla, bla. Y tú empiezas, ay, qué raro. Ay, Caín, y después ve que unos hermanos vendieron a su hermano y lo metieron a un hoyo. Y tú dices, no, esto no va conmigo, y lo cierras. En vez de entender de que está escrito en otro contexto, otra cultura, otros idiomas, otros tiempos, y tener paciencia con el texto. Y es por eso que muchas personas miran la Biblia y lo ven como si fuesen cuentos o si fuesen fábulas, y tienen la impresión como que estuvieran leyendo la Biblia y dicen, había una vez un hombre, y lo vemos como si fuese un cuento. A veces contamos las historias de Dios como si fuese un cuento, como si fuese una fábula. Y no es así. Entonces, de hecho, por esa razón que en New Life, cuando mencionamos un personaje bíblico, cuando hablamos de un personaje con alguien que aparece en la Biblia, tratamos de dar un contexto histórico de quién es. No decimos simplemente la Biblia dice, sino que decimos tal personaje. Por ejemplo, si hablamos de Pablo, quien vivió más o menos en los años 30, fue un perseguidor de la iglesia, camino a Damasco, un lugar que existe, tuvo un encuentro con Jesús. Si se fijan, damos un contexto histórico de quiénes son. Otra de las cosas, por ejemplo, Salomón, quien existió más o menos en los años 950 antes de Cristo. Él fue rey de los judíos, él fue un rey del pueblo de Israel, y él escribía palabras de sabiduría, y un proverbio dice lo siguiente, y damos un contexto de quién es. Nos contamos, había una vez un hombre llamado Salomón no contamos la historia, sí la contamos porque existió la historia. De la misma manera, si hablamos de Abraham, entonces Abraham, que es conocido por las 3 religiones más importantes, los cristianos, los judíos y los musulmanes, saben quién es Abraham, y contamos como alguien que existió. O Lucas, quien en los años 30 aproximadamente era un médico y decidió investigar acerca de Jesús, y escribió y entrevistó a más de 500 personas para contarle la historia a su amigo Teófilo. Entonces, contamos la historia porque de hecho creemos que esa historia existió. No es un cuento de hadas y lo adornamos y se ve bonito. La Biblia no es un conjunto de cuentos. Y ojo con lo que voy a decir, por ahí alguien se puede asustar. La Biblia no fue escrita para ti o para mí. Quizá diga, bueno, Mauricio, pero todos los domingos nos das 1 o 2 versículos. Entonces, ¿cómo que no es para mí? Calmación. Tranquilo. Tranquilen John Wayne, decimos aquí en Chile. Entonces, no es para ti porque muchos de esos testimonios son cartas que tenían destinatario. Por ejemplo, la carta de los Efesios. La carta de los Efesios que aparece en el Nuevo Testamento son cartas que Pablo escribió a la iglesia de la ciudad portuaria que se llamaba Éfeso, que hoy sería Turquía. Y él escribió esas cartas con ese destino a esas personas en Turquía, en Éfeso, perdón. Y aprovecho para pasar el dato, Éfeso queda al sur de lo que era Troya. Yo la semana pasada dije que Troya no existía, pero me refería no a la ciudad, sino a la historia de Troya, con Brad Pitt, la película, o el poema épico de la Odisea de Homero. Esa historia no existió, es un cuento, es un mito que se escribió, pero Troya sí existió, ¿ok? Entonces aclaro por si alguien por ahí se llega a ofender. Entonces, les decía que la Biblia no fue escrita para mí, para ti o para mí directamente, sino que tenía destinatarios. Por ejemplo, la carta de Pablo a Timoteo, o las 2 cartas que Pablo escribió a la ciudad de Colosas, o la carta a los romanos. Todas esas cartas tenían un destinatario. O un propósito de contar algo que había ocurrido. Entonces, ese era el plan de escribir las cartas. Por eso que es bueno aclarar, y de alguna manera aclarar qué es la Biblia, dar como alguna definición, aunque nos quedemos cortos, pero una definición de la Biblia es que la Biblia es una colección de escritos, de documentos, y muy importante es que explora muchas preguntas, o las preguntas más relevantes de los seres humanos,
y los planes de Dios para su creación. Ese es el propósito de la Biblia. Quizás puedan haber muchas más definiciones de lo que es la Biblia, pero esa es la idea. Es una colección de escritos, de documentos que están ahí puestos para explorar preguntas que nosotros tenemos y Dios mostrando una verdad de sus planes para con nosotros. Ese es como el plan de la Biblia. Y muchas personas se preguntan, porque muchas personas preguntan, pero ¿por qué existe la maldad? ¿Y por qué la gente sufre? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto otro? ¿Y por qué pasa lo de Ucrania? ¿Y por qué pasa lo de Venezuela? Y hacemos un montón de preguntas. Y la Biblia está escrita para Dios explicarnos, de alguna forma respondernos, aunque no es la respuesta que tú y yo esperamos. Y ni en el contexto, ni en la forma que quizás tú y yo esperamos, porque está escrita en un tiempo histórico y en una cultura diferente. Pero explica las razones del por qué existe el sufrimiento, por ejemplo. Entonces, ese es el propósito de la Biblia. Y la Biblia es Dios contando la historia de que Él un día decidió tener una familia. Dios decidió tener una familia. Y que esa familia esté fundada en una persona. Y esta persona es Jesús, Jesucristo. Entonces, Dios decide tener una familia y el plan es que ésta esté fundada en una roca, y esa roca es Jesús. Ese es el plan de la Biblia. Y por eso yo les decía que desde Génesis 3:15 hasta el final de lo que conocemos como la Biblia, el tema principal es Jesús. En la primera parte como un Mesías, como una promesa, y en la segunda parte ya su vida, obra, resurrección y el legado que deja Jesucristo por medio de su eclesía, su iglesia. Entonces, ese es el tema principal de la Biblia, y eso es hechos históricos documentados a través de lo que es la Biblia. Les voy a hablar un poquito más de eso, pero antes les voy a mostrar algo que no es de la Biblia. Esto no tiene nada que ver con la Biblia, aparentemente, y tiene que ver con esta foto que aparece ahí. Eso, por si no saben, es un escrito, se cree que el escrito arqueológico más antiguo. Antes de esto no debería haber nada. Y es el poema de Gilgamesh. ¿No saben quién es Gilgamesh? Yo tampoco sabía. No. Gilgamesh esto es más o menos entre el año 2000 y 2500 antes de Cristo. Y esto es lo más antiguo, se dice que es lo más antiguo. Está en Inglaterra están estos documentos, o en este caso esta tabla. Hoy día tenemos tablet, pero en ese tiempo escribían en tablas. ¿Bien? Entonces, Gilgamesh, y cuenta el relato que aparece ahí, cuenta la historia de un hombre que se llama Utnapishtim. Le gusta el nombre, ¿no? Los que estén esperando, viendo si vamos a tener un hijo y ponerle nombre, Gilgamesh Utnapishtim, y ahí tienen un par de nombres como para tener idea, ¿no? Bueno, esto relata la historia de un hombre que tiene un sueño y los dioses lo llaman y le avisan acerca de una catástrofe que va a existir y que él debe dejar su casa, construir un barco cuadrado, porque va a haber un gran diluvio. Y quizás ustedes en este momento están diciendo, no, ¿cuál Utnapishtim? Eso se llama Noé. O los que hablan inglés, Noah. ¿Ok? Entonces eso no es nada que ver con eso. Y sí, es una historia de Utnapishtim. Y tú dices, pero yo conozco la historia de Noé. Pero esto no es la Biblia. Es arqueología. Y así como Utnapishtim y la historia de Gilgamesh, existen dentro de la arqueología testimonios como en Egipto, como en Babilonia, con Artaxerxes, que es como Utnapishtim, o como Noé, o también los chinos, y diferentes culturas cuentan una historia acerca de un hombre que por medio de un sueño, por medio de una visión o por medio directamente de Dios, iban a ocurrir un diluvio. De hecho, lo interesante de esto es que donde desembarca el barco que Utnapishtim tuvo que construir es apenas a 300 millas de lo que la Biblia judía habla acerca del arca de Noé. O sea, donde quedaron varadas después del sacrificio. Y las similitudes son increíbles. Y cada una de estas culturas cuenta esa historia. Entonces uno dice, bueno, Noé, Noah, Utnapishtim, ¿cuánto se llama? Artaxerxes. ¿Cuál dice la verdad? ¿O todos están locos? ¿Por qué diferentes culturas cuentan del mismo evento? ¿Todos están locos?
¿O realmente esto ocurrió y hay evidencia en diferentes culturas? Y uno se pregunta y dice, wow, estas cosas quizás muchos de ustedes se están enterando recién de que estas cosas ocurrían. Entonces, lo interesante es que la Biblia tiene muchas historias como estas, cosas que han ocurrido que se pueden evidenciar históricamente y encuentran rollos y encuentran cosas acerca de eventos históricos que ocurrieron, que la Biblia los relata. De hecho, estos antecedentes son tan interesantes que han tenido que comparar todos estos relatos de un diluvio y la fuente más poderosa es justamente la Biblia hebrea o la Biblia. Justamente lo más poderoso por la capacidad de oratoria y de escritura que tenían los judíos y la preservación de sus documentos. En eso los judíos han sido sumamente rigurosos en documentar y preservar los escritos. De hecho, volver a hacer copias para que esto se preserve, porque recuerden que muchas de estas cosas se escribían en piedras o se escribían en rollos y estos rollos de pronto podían desaparecer. Entonces, antes de que estos se echen a perder, habían personas contratadas que le llamaban copistas y ellos escribían para preservar los rollos y mantener la historia. Entonces, esto es muy interesante porque estos relatos no se trata, como les dije, no se trata de una historia. Esta es una historia y la Biblia tiene otra parte de esa historia. Y son cosas que ocurren. Por lo tanto, los autores bíblicos dan una perspectiva de estos eventos históricos con el propósito de mostrar la verdad de Dios. Creemos nosotros, Dios inspirando a cada una de estas personas, escribiendo acerca de cosas que ocurrieron y luego son documentadas para mostrar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque así se cuentan las historias. Lo veíamos en estos videos que vimos recién. Los relatos de personas, en este caso de testigos, son lo que permiten conocer las verdades. Conocer cómo fue. Por ejemplo, si tú le preguntas a una pareja, ¿cómo se conocieron la pareja? Ay, ¿cómo se conoció tal pareja? Entonces va tú y va. Si tienen la fuente más cercana, por supuesto, son ellos mismos. Pero si murieron, quizás le pregunta a los hijos, a los familiares, a los que conocieron a esta pareja, cómo se conocieron. Y capaz que uno cuenta una parte de la historia y el otro cuenta la otra parte de la historia. No necesariamente tienen que contar lo mismo. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿cuál fue tu primera impresión de Mari? Solamente esa parte de la historia, de mi esposa. ¿Cuál fue tu primera impresión? Yo cuando la vi dije, ¡oh! Esta es maravillosa, es preciosa, wow, es como yo te la pedí, Dios la hiciste para mí. Y esa era mi impresión cuando yo la conocí. Yo dije, esta es mi futura esposa. Yo dije eso. Y esa es parte de la historia. Y cuando nos preguntan, ¿cómo se conocieron? Yo cuento esa parte. Algunos de ustedes nos han preguntado y le hemos contado. Yo cuento esa parte. Yo quedé impresionado y dije, ella es. Cuando escuchas la parte de Mari es terrible. Porque ella dice, la primera impresión de ella conmigo fue que era repugnante. Yo nunca más le escuché decir esa palabra. Solamente la usó conmigo. Pregúntele, eso dijo ella. Y después me dijo que en Venezuela es normal esa palabra. Yo luego supe que no es normal. Que no es que los venezolanos encuentran todo repugnante. Pero a mí me encontró repugnante. Entonces, se dan cuenta cómo la historia, la misma historia, pero con perspectivas totalmente diferentes. Y así se van encontrando las historias. Y luego tú vas haciendo conclusiones. Y reconociendo cómo fue la historia. Una misma historia y dos versiones en el inicio, sumamente diferentes. Y la historia de la Biblia son narradas desde un contexto y perspectivas diferentes, diferentes culturas, esto mismo que estaba hablando, diferentes tiempos, diferentes lenguajes. Y esto es lo que a mí me apasiona de la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 a 1600 años. Es el periodo en que se escribieron algunos libros y otros, de tapa a tapa hablando. Es increíble. Escrita por más de 50 autores. Personas muy ricas como Salomón o muy pobres como el profeta Malaquías. Diferentes contextos, habían generales de guerra, héroes de guerra, habían sabios, había gente muy pobre, habían pescadores, habían médicos. Diferentes tipos de personas escribieron, hablan acerca de Dios, y esto es interesante, y no se contradicen.
Lo interesante de la Biblia es que tú revisas tapa a tapa y mantiene una sola línea. Y esa sola línea que se mantiene es Jesús. Como un Mesías, como una promesa al principio y luego como un hecho existente. Y mira lo loco de esto. Llegando a Jesús, mirando la Biblia, tomando todo esto y yéndolo al punto principal de nuestra serie. Jesús, un crucificado. Mira, habían cientos y miles de crucificados en Roma en esos tiempos. Todo el imperio romano. Ese era el arma que ellos usaban para matar a las personas. Pero solo hablamos de un crucificado. Un judío crucificado. Y eso habla la historia. No habla de los demás. No habla de los demás. Habla de un judío crucificado. Y ahora esa cruz, en vez de ser conocida hoy día como un arma para matar, se convierte en un símbolo de paz, en un símbolo de amor, de esperanza, de perdón, de reconciliación. ¿Cómo Jesús cambió todo? ¿Y por qué cambió todo? Porque ese mismo Jesús resucitó. Y de esto es lo que nosotros hablamos. No es fe ciega. Esto es tremendo. Y que un hombre resucitó no es fácil creerlo. Muchos pueden pensar, es imposible que una persona resucite. ¿Cómo una persona va a resucitar? Es imposible que alguien llegue a resucitar. Las personas no resucitan semanalmente. Tú no estás viendo las noticias y está el noticiero y dice, bueno, ¿se acuerdan la persona que murió ayer baleada? Hoy está con nosotros acá porque resucitó. Y aquí estamos. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Dónde fuiste en ese momento? ¿Tú escuchas noticias así? No es fácil creer acerca de una persona que fue resucitada. No es fácil creerlo. Sin embargo, es algo que ocurrió. Y esto es interesante porque muchos dicen, bueno, pero para poder creer tengo que ver resucitar a Jesús. No puedes verlo. Tú y yo no vamos a poder ver la resurrección. En esos tiempos tampoco. Mucha gente no pudo ver la resurrección. No puedes ver el milagro otra vez. ¿Se entiende? El punto es, esta persona murió y luego estaba viva. No tengo que ver la resurrección, tengo que ver los hechos. Y si esa persona estaba muerta y ahora está viva, no tengo que ver el milagro, tengo que ver lo que pasa en el momento. Y en eso se confiaron las personas, seguidoras de Jesús, cercanos a Jesús o enemigos de Jesús, y se convirtieron a Jesús. Y como decían en este video, y murieron defendiendo lo que vieron. No la historia que inventaron, sino lo que vieron. Y esa evidencia es suficiente en esos tiempos y debe ser suficiente en estos tiempos también. Pero es interesante porque es difícil creer en una resurrección, aunque yo he visto literalmente personas que por medio de una enfermedad prácticamente han vuelto a la vida. He visto personas que han vuelto a la vida en tiempos como hoy. Pero no es fácil. De hecho, yo conozco, hace un tiempo conocí, porque existe una línea de cristianos que no creen en la divinidad de Jesús, creen en Jesús histórico. Creen todo esto que hablamos y creen que Jesús existió, y hay una línea de cristianos que creen eso, cristianos. Pero no creen en Jesús resucitado. De hecho, ellos dicen, Jesús resucitó como un símbolo en el corazón de las personas. Y eso es lo que ellos creen, no creen. Entonces un día tengo un debate con uno de ellos, se me olvidó preguntarle si era terraplanista, pero bueno, entonces, capaz que sí. Entonces, estamos debatiendo, estamos conversando, entonces yo le pregunto, bueno, pero, ok, tú crees en Jesús histórico y en Dios crees, y se dio un montón de vueltas para decirme si creía en Dios. Quizá a lo mejor sentía que iba a demostrar alguna debilidad diciéndome que creía en Dios, pero creía en Jesús histórico y no en... No sé, que se dio 1000 vueltas. Pero yo le digo, bueno, ¿pero crees que existió algún creador que creó todo esto o esto se dio por coincidencia? No, por supuesto no fue por coincidencia. Alguien metió la mano, alguien hizo algo para crear este mundo. Ok, le dije yo. Entonces yo le digo, mira, si este Dios creó el planeta, redondo plano, como tú quieras creerlo, pero creó el planeta, creó cada uno de los seres vivos que existen. Las plantas, los animales, creó todo eso. Creó al ser humano en funcionamiento perfecto, más allá que muchos no lo somos, pero en funcionamiento perfecto, más toda su complejidad, y creó todo eso. Ese mismo Dios no va a poder traer de vuelta la vida de alguien.
Porque si alguien cree que existe un Dios que creó todo esto, tanto te va a costar que resucitó una persona, uno. Tanto te va a costar. Así que bueno, creo que ahí terminó el debate. Y bueno, entonces, el punto es que, y la idea de esta serie es poder mostrar y dar como propósito, el propósito de esta serie es que pienses que hay una historia detrás de la creencia que sustenta tu fe. Que hay una historia detrás. No es creer a ciegas, no es creer porque es un cuento o un conjunto de cuentos. Es porque hay una historia detrás de esa creencia que debe sustentar tu fe. Y te lo digo porque no se trata de fe a ciegas, porque muchas veces personas tienen esa fe a ciegas que tambalea cada rato. Creen en Dios pero dudan. Entonces un día creen, otro día creen. ¡Ay, que Venezuela lo está pasando mal! Entonces dudan de Dios. ¡Ay, que Dios perdió el control! Y entonces tambalean en su fe. Creen, no creen, creen, no creen. Y claro, porque muchas veces tu fe, y a muchas personas le ha pasado, y muchas personas se han alejado de Dios, porque en un momento su fe ya no tiene sustento. Crecieron con una fe infantil y son adultos con una fe infantil. Y cuando su fe, sus dudas, que son buenas, necesitan sustento y evidencia, no tienen de dónde sacarlas. Por eso esta serie, para que tú te fortalezcas, pero no solo para ti, sino para que fortalezcas la fe de tus hijos, de la siguiente generación. No se trata solo de ti, porque quizás tú no fuiste tan cuestionado acerca de tu fe como lo serán tus hijos, como ya lo son tus hijos. Y no esperes en la universidad a un profesor que les haga dudar de su fe. Hoy día mismo, en primaria, en la básica, ya le están haciendo dudar de su fe. Me tocó trabajar en colegio y niños de 7 años se declaran ateos. No entienden nada, pero se declaran ateos, porque a lo mejor parece eso estar de moda. Y ellos, aunque son niños que no entienden nada, tienen las preguntas de los ateos. Y una pregunta que le hagan a tu hijo que no tenga una formación, ya esa fe ciega no le va a servir, esa fe infantil no le va a servir. Así como dejan de creer en el viejito pascuero, van a dejar de creer en Dios o en Jesús. Y entonces es bueno que tu fe se vuelva robusta para que entiendas que hay una historia detrás de la creencia que sustenta tu fe. Y esto es fundamental que tú y yo lo podamos hacer, porque si no, vivimos dudando todo el tiempo. Vivimos dudando y desconfiamos. Y sin fe, sin confianza, es imposible agradar a Dios. Y no es que Dios se ofende y Dios se hace el ofendido porque tú dudas. Es que es muy difícil vivir la vida cuando la gente no confía. A ti mismo te pasa, a mí me pasa. Cuando alguien desconfía de ti, ¿cómo te sientes? Cuando alguien no está confiando, ni hablar cuando son los hijos, y no confían en ti, ¿cómo se siente? Se siente mal, ¿no? Cuando alguien, no, mira, Mau, pásame, no, es que yo no confío en ti. A lo mejor no te lo dicen, pero... Y uno, como que se achica el corazón un poquito, así como, bueno, es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe comienza a dudar. Y esto hace que esas dudas se las transmitamos a nuestros hijos. ¿Por qué yo le enseño acerca de Dios a mis hijas? No porque yo tengo una ideología y simplemente quiero mantenerla y tener un legado. Les enseño porque esto valóricamente les va a servir, porque ellas necesitan apalancarse de valores, porque la cultura les va a enseñar un montón de cosas. Que ellos vean, que su fe no se base porque en un momento crean que robar no está tan mal si hay alguien que tiene mucho. Son cosas súper relativas. Que mentir sirve para salir de apuros. O que hacer trampa es normal, es parte de la vida. Así jugamos, así es la vida. Podemos mentir y hacer trampa, no hay problema. Y que tus hijos piensen eso. O que someter a una persona débil es parte de la vida. O que alimentar la envidia es otra cosa normal. O tratar de parecerme a otra persona por medio de las redes sociales, que es normal, todos los hacen. O que la vida de alguien vale más o menos que de otra persona. O que ser desobedientes es parte de ser valiente ante los padres. Realmente eso es lo que quisiéramos que
se apalanquen nuestros hijos, porque eso es lo que le están enseñando de verdad. Si nosotros no los ayudamos a que se apalanquen por valores firmes, nuestros hijos se van a desviar. Por eso es importante tener una fe robusta. Por eso es importante estar preparado. Hoy día es mi responsabilidad enseñarlo, y lo vimos en una serie hace poco, enseñarle esto como base a mis hijas, como fundamento a mis hijas. Es mi responsabilidad. Luego ellas tendrán como adultas su responsabilidad si lo van a mantener. Pero hoy es mi responsabilidad. Y por eso yo tengo que estar preparado para dar respuesta a esto. Por eso el apóstol Pedro explicó esto en la primera carta de Pedro, en 3:15. Dice lo siguiente: estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, siempre manténganse preparados. Cuando alguien te diga, ¿y por qué tú crees? O te hagan la pregunta inicial de esta serie, ¿por qué sigues a Jesús? Y que tú estés preparado para responder, y no que digas, ay, porque la Biblia lo dice. Ah, porque mi abuelita me enseñó. Porque en el colegio me enseñaron. Sino que tú tengas preparado qué vas a responder cuando alguien te pregunta acerca de tu fe. Y dice, importante, pero hágalo con gentileza y con respeto. Siempre mostrando buena conducta. Siempre mostrándolo bien. Pero es importante que nosotros lo hagamos con nuestros hijos para que ellos tengan herramientas, pero también con cada uno que nos pregunte acerca de ¿por qué tú crees? Ah, no sé, no, bueno, la verdad nunca lo he pensado. Y es por eso, y yo le hablaba la semana pasada de Lucas. Lucas, cuando estaba escribiendo, no había una vez. Lucas no estaba escribiendo literatura religiosa. Estaba documentando los eventos que habían acontecido. Él estaba documentando la historia. Y por eso voy a finalizar mostrándoles exactamente lo que les mostré la semana pasada, que decía, muchas personas, Lucas 1:1, muchas personas, no algunos, no 2 o 3, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Era una necesidad de esa gente documentar lo que estaba ocurriendo. Vamos, un hombre había resucitado. Una persona había resucitado. Y si eso ocurriera, yo me veo con la necesidad de documentar esto para que esto siga. Y esas personas lo vieron así. Y luego perseguían a cada una de esas personas y las mataban, y ellos tenían que documentar. Y lo mismo decide hacer Lucas. Por eso se valieron, dice, de los informes que circulan entre nosotros, documentos que circulaban entre ellos, dados por testigos oculares. Los primeros discípulos, aquellos que creyeron en Jesús. Y después, dice, de investigar todo con esmero, de investigar, la palabra clave de esta serie, de investigar todo con esmero desde el principio. Yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable, Teófilo, o sea, para su amigo. ¿Ven? Destinatario, Teófilo, no nosotros. Aunque ahora nos sirve a nosotros. Pero Lucas no estaba tratando de llegar y escribir una Biblia y ser puesto en los cánones de la Biblia. Él estaba contando la historia para su amigo. Yo quiero que él sepa que la fuente de lo que le han enseñado es fidedigna. Yo voy a tomar el trabajo de hacerlo. Quizás tú lo harías con un amigo o con un familiar. Quizás yo como pastor tengo la responsabilidad de enseñar esto para que ustedes tengan una fe robusta. No simplemente el cuento de hadas, porque no es un cuento de hadas. Esta gente no se dedicó a escribir una Biblia o un libro religioso. Ellos documentaron hechos históricos que acontecieron. Estos fueron documentados y han sido preservados para que nosotros entendamos cómo fue la historia. Y así no ocurre solamente con el tema de la fe. Ocurre con toda la historia, por eso existe historia. Por eso tenemos en los colegios, hemos tenido profesores de historia que nos cuentan la historia. Porque fueron documentadas. No solo esto, todo fue documentado. Por esa forma conocemos la historia. Pero no dudamos de las otras historias. Pero le damos derecho a nosotros mismos y a otras personas a que duden de esto. No, nosotros también nos podemos valer de esto. Por eso que él le dice, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Así que esto que era para Teófilo también termina siendo para nosotros. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo en esta serie.
¿Les parece? Así que vamos a orar. Padre, yo te doy las gracias por tu amor, por este tiempo que tú nos has dado, porque, Padre, nosotros confiamos en ti, creemos en ti. Sin embargo, muchas veces tenemos momentos de duda, momentos donde tambaleamos, momentos que pensamos, dudó Juan el Bautista, es normal que nosotros dudemos también, Señor. Pero no queremos quedarnos con la duda, no queremos que la duda termine alejándonos, sino que queremos confiar en esto, Señor. Entonces, cuando vengan nuestras dudas, Señor, llena esos espacios. Cuando vengan dudas acerca de tu existencia, acerca de los hechos, acerca de Jesús, Señor, ayúdanos a confiarnos, porque tú permitiste que estos escritos estuvieran, Señor, y que sean fidedignos y que han traspasado la historia. Y, Señor, también nos confiamos que no hay evidencia más fuerte que la que existe en los 4 evangelios y en el Nuevo Testamento. Padre, gracias por permitir que esos documentos estén y nosotros fiarnos de eso, más allá de la fe que tenemos en ti, pero no queremos tener fe ciega, queremos tener una fe entregada y completa a ti, Señor, confiar en ti y en tus milagros también, Señor, y en todo lo que tú haces para nuestra vida. Gracias, Señor, por permitir esto y permitir que tu escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hoy nosotros podamos valernos de ella, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.